dispuesto a morir si fuera posible para redimir a la nación de Israel, es decir, salvar a Israel. Imagínense, lógicamente que es imposible, que nadie puede redimir, solamente es Cristo el que paga por todos los pecados, pero si Él pudiera, estaría disgustoso, dispuesto a dar su vida, si eso diera lugar a la salvación de su pueblo. Entonces, este es el testimonio humano más grande de compasión y sacrificio voluntario por la causa de otros. Él está dispuesto a hacerlo, pero lógicamente sabemos que la salvación es personal y que Él no puede hacer nada por salvar a otros, sino solamente compartir la palabra. El que salva es el Espíritu Santo. Entonces, que todas las ventajas y bendiciones que han recibido por la gracia de Dios, le dicen los judíos, carecen de valor y de mérito si ellos persisten en rechazar al propio Hijo de Dios, que es el Salvador y Señor. Y de esa manera, al rechazar, pierden el estatus de beneficio como nación favorecida. Ya no son más la niña de los ojos de Dios, no es la niña que Dios ve una niñita, no, es la niña, se refiere al ojo, y el ojo es algo muy delicado, está protegido por las pupilas, se cierran apenas hay luz. Entonces, en el ojo es de tal valor que se llama el ojo, digamos que así estima a Dios, que es como quiere y como cuida a Israel. Y entonces comienza a analizar, comienza a detallar versículo por versículo. El primero de esos versículos que hemos leído comienza. Pablo empieza declarando en Romanos 9:6. Vamos a desglosarlo versículo por versículo. No que la palabra de Dios haya fallado, dice. La palabra de Dios es perfecta, no hay ningún error en la palabra, ¿no? Israel ha recibido de Dios la adopción, fueron adoptados como pueblo, ha recibido la gloria. Los israelitas vieron la presencia de Dios en el tabernáculo con las shequitas, la luz que estaba sobre el arca. Ellos recibieron otro beneficio, el pacto que hizo Dios con Abraham, ¿no? Otro beneficio, la promulgación de la ley a través de Moisés, tenían el Antiguo Testamento, entonces podían ellos sujetarse a las normas de Dios. Otro, el culto, en el cual ellos se reunían, casi como estamos nosotros, para adorar, alabarle a Dios, ofrendar y aparte recibir la palabra de Dios. Y otro beneficio, las promesas. Y las promesas de Dios no habían sido invalidadas porque su palabra inmutable de Dios no cambia. Es decir, que la palabra, que el Evangelio del Nuevo Testamento no había invalidado las promesas que se había dado en el Antiguo Testamento. Comienza, entonces habla y presenta dos testigos, a Jeremías y presenta a Isaías. Y ellos, a Dios les había asegurado a ellos que Dios era fiel y que ellos debían estar tranquilos porque estaban seguros por la fidelidad de Dios. Isaías 55:11 dice esto: así será mi palabra. Fíjense, siempre enfatizando la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que lo envíe. Es decir, que su palabra es fiel, tanto en el Antiguo y el Nuevo se va a cumplir, no hay contradicción. El hecho de que Dios cortara a Israel incrédulo, lo corta, lo separa, es coherente con la promesa de Dios, porque en la promesa de Dios hay escarmiento y hay disciplina. Por ejemplo, un padre disciplina a su hijo, eso no quiere decir que no lo ama justamente para corregirlo. Entonces es coherente que haya escarmiento y disciplina, que son los elementos de la fidelidad, de la integridad y del amor divino de Dios. Comienzo a ilustrar ese amor inmutable y fiel de Dios.
recién casada y tomó un viaje en uno de los cruceros. De repente este barco explotó, se incendió, muchos murieron ahogados, muchos en el incendio, en la explosión, pocos se salvaron. El esposo fue llevado inconsciente por varios días a ser sanado y la esposa llegó a otro hospital, pero llegó totalmente desfigurada. Y entonces ella dijo que no quería ver a su esposo para que no quería sufrir el rechazo de él al verla tan desfigurada. 20 años pasó buscando el esposo a la esposa que él sabía que estaba viva, pero no lo pudo encontrar. 20 años de sufrimiento de la esposa y 20 años de sufrimiento del esposo, hasta que el esposo siguió insistiendo, consiguió un grupo de detectives que podían encontrar a personas que se habían perdido, y entonces estos detectives encontraron el hilo y llegaron a donde una joven que había sufrido una total desfiguración de su rostro por el incendio, y le compartieron. Sabían que ella, la persona que había dicho, había llegado, que había dicho que no quería ver a su esposo, así que porque lo iba a rechazar. Pero al decirle a los detectives que el amor del esposo, 20 años buscándole, no se había casado y seguía buscándola, ella lloró, se quebró, dijo quién era, confesó así. Y el esposo lo aceptó. Pero ¿cuántos años de sufrimiento? Nosotros, la iglesia de esposa, va a ser la esposa de Jesús. ¿Quién sabe? Nosotros, tú y yo, estamos desfigurados, y a veces muy desfigurados por el pecado. Pensamos de que Dios no nos va a aceptar más. Pero el amor de Dios es tan grande, te está buscando. No es que tú lo busques a Él. Él, del tiempo de Adán, Él buscó a Adán y Eva, que se habían escondido, como esta esposa que se había escondido, y como tú, quién sabe, estás escondido, y Él te está buscando. Él te ama y te quiere. No interesa cuán desfigurado te encuentres tú. No interesa eso, cuál sea tu situación. El amor de Dios es inmutable, es eterno, y no debes dudar tú al respecto del amor de Dios para ti. Y entonces ese tuvo que entender, y esa es la cosa que debemos entender del amor de Dios. Quién sabe, no tenemos esa comprensión de su amor. El otro ejemplo, y sigue hablando Pablo, el otro ejemplo es de Abraham. Abraham recibió la palabra de Dios en forma de una promesa que constituyó un pacto. Bien, no todos, dicen los descendientes de Abraham, aquí tenemos que entender para poder entender el pensamiento de los judíos y el pensamiento de Jesús y de Dios con respecto a ellos, que no todos los descendientes de Abraham son los descendientes biológicos. No es por descender de Abraham ya eres descendiente de Dios. No es así, sino que son los que confían en Dios. Los que confían en Dios, esos son los verdaderos descendientes. Es decir, los que aceptan la palabra, la creen y cumplen. Esos son descendientes espirituales, entonces, y lo cual ya está descartando de los descendientes físicos. Entonces, la descendencia es una descendencia espiritual, cuando depositan su total confianza en la palabra de Dios, que dice que por fe tenemos que creer en que Cristo murió por nuestros pecados. Si nosotros rechazamos esa palabra de Dios, no confiamos en el plan de Dios,
prácticamente al rechazar a Cristo estamos rechazando a Dios mismo, porque ese es su plan, es a través de Cristo. Romanos 2, 28 y 29, miren lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí Pablo está estableciendo que el verdadero judío es aquel que tiene un corazón recto, es obediente y tiene cualidades internas que lo diferencian de los otros que no quieren sujetarse a Dios. Es decir, que en conclusión llega aquellos que tienen igual fe que Abraham, al cual Dios lo constituyó el padre de la fe. Y Abraham, ¿cuál fue la fe de Abraham? Creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios. Cuando le dijo: sal de Ur de los Caldeos, yo te voy a ver a la tierra prometida, él creyó en la palabra, confió en la palabra. Y aquellos que confían y creen en la palabra, esos son verdaderamente los descendientes espirituales de Abraham, porque él es el padre de la fe. La misma fe nuestra tiene que ser la misma fe de Abraham, confiar en la palabra de Dios. Entonces son verdaderamente, los verdaderos creyentes son todos judíos espirituales. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es a través de Cristo vamos a lograr la salvación. Cristo paga por nuestro pecado. Es la palabra de Dios, la misma palabra en la cual confió pues Abraham. Bien, entonces, a pesar de todas estas cosas, Israel se volvió incrédulo, terminó matando al Mesías, y aún así Dios mantiene su fidelidad en ellos, a pesar de que se han deformado tan grandemente. Ellos sufrieron un castigo por esa muerte del Mesías y fueron dispersados por todo el mundo. Fueron desalojados de su territorio, terminaron en Polonia, en la parte de Alemania, en el Perú, en Argentina, en Estados Unidos. Por todo el mundo fue dispersado el pueblo de Israel. Ahora, hubo una desaparición física de la nación de Israel. Israel dejó de ser nación, ya no, su territorio fue ocupado por otros árabes por lo general, y se quedaron sin territorio. Miren todo lo que sufrieron. Luego aún su idioma hebreo se perdió, con el tiempo, tantos años se hacía sin hablar, se perdió y casi fueron exterminados por Hitler, que trató de matar a 6 millones de judíos. Miren, sin embargo, Dios mantuvo su fidelidad a Israel. Se quedó su territorio, pero Dios se había dicho que tenía que regresar a su territorio. 2000 años sin territorio, y un día, el 14 de mayo de 1948, la ONU dio un decreto que asignaba el territorio que hoy ocupa como territorio para los israelitas. En un solo día se formó una nación, una vida. Pero eso estaba profetizado. Todo eso, todas estas cosas ya estaba escrito, así que la incredulidad no tomó por sorpresa a Dios. Estaba en las Escrituras. Isaías 66, del 8 al 9, más que Isaías son 650 años antes de Cristo. Ya estaba escrito. ¿Qué dice en Isaías? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá, o sea, concebirá la tierra en un día va a dar luz, una nación de una vez. Pues cuando Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo, que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Es decir, que todo lo que estaba profetizado en un solo día, la ONU decretó la aparición. ¿Cómo se vuelve la nación? No se pone un día.
En un solo día, nuevamente apareció Israel en su territorio. Ahora, esto, sin embargo, a pesar de que Dios le devolvió a Israel su territorio, no hace agradable a Dios la manera como ellos están viviendo. No hace agradable. Entonces, claro que Dios tiene un pacto con Abraham y que ellos van a ver la salvación, pero es de un remanente que va a ser en los últimos 7 años de la tribulación, en los últimos 3 años y medio, antes que comience el milenio. Ahí recién, a través de la persecución del anticristo, ellos recién van a aceptar que Jesucristo es el Señor, pero es un pequeño remanente. Entonces cumple entonces que ese remanente va a ser salvo, pero en el futuro. Entonces comenzamos a analizar. El segundo punto que plantea Pablo explica que la incredulidad de los judíos no desacredita la palabra de Dios. Romanos 6 se ve hasta el 8. Sigue disertando Pablo. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Vamos a analizar estos 2 versículos. Vamos a desglosarlo poco a poco. Primer punto: no por ser del linaje de Jacob, digamos, son automáticamente hijos de la promesa. Ustedes van a ver, Abraham tiene 2 hijos, Ismael, y luego tiene Isaac. Entonces, pero de Ismael, lo que desciende de Ismael llama, o sea, primera descendencia física, porque ya está eliminando todo lo que nace de Ismael y se centra solamente en la descendencia de Isaac. Y eso es lo que está diciendo. No todo lo que desciende de Israel son israelitas, ¿no? Y esto, texto del Antiguo Testamento. Abraham tuvo un descendiente hombre, Ismael, hijo de una esclava de su mujer, Sara. La esclava se llama Agar. Y entonces ahí, pero no es, a pesar de ser hijo de Abraham, no es el fruto de la promesa. ¿Dónde estaba escrito? En Génesis 16, del 1 al 2, miren, comienza a destruir los argumentos de los judíos. Pablo: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Al no tener hijos, Sarai, de esposa, le dijo: mira, llégate a mi esclava Agar, ten hijos en ella, y los hijos de ella van a ser mis hijos. Eso era una digamos, forma, una salida humana, tanto de Sarai como de Abraham, para tener descendientes, lo cual eso no era lo correcto desde el punto de vista de Dios, porque Dios había prometido descendencia, pero a través de la verdadera esposa de Abraham, que era Sara. Y entonces de ahí iba a venir el verdadero hijo de la promesa, y le dijo específicamente: se va a llamar Isaac. Todo estaba profetizado como debería suceder. Entonces el punto B: en Isaac te llamará descendencia. Génesis 17, 19. Miren, Génesis 17, 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara te dará a luz un hijo llamado su nombre Isaac, y llamarás su nombre Isaac. O sea, hasta el nombre le dio la promesa. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, después que Sara murió, Abraham tuvo más hijos. O sea, Abraham tuvo hijos: Ismael, en Agar, y en Sara, Isaac. Pero cuando muere Sara,
se une con su esposa, Setura se llama, y tiene 6 hijos. 6 hijos más, pero ni los hijos de Setura, los 6 hijos, ni Ismael era hijo de la promesa. El único hijo que Dios reconocía, su promesa que iba a tener en Sara. Entonces ya los descendientes de Abraham, ya ven ustedes, ya el Señor va eliminando. Los que descendientes de Ismael, a pesar de que nacen de Abraham, no son. Los descendientes de Setura, los 6 hijos, que a pesar de que son hijos de Abraham, no son. Solamente. Entonces, decir que soy descendiente de Abraham no me dé la seguridad de que soy un hijo de Dios. Entonces, ya Dios sabía siempre que muchos judíos iban a morir espiritualmente. La descendencia es una descendencia espiritual. Muchos judíos iban a morir espiritualmente, descendientes de Abraham, los descendientes de Ismael y los descendientes de Setura. Ya estaba todo profetizado. El privilegio de ser herederos de la promesa de la salvación se trataba entonces de una descendencia espiritual. Eso es lo que no entienden hasta ahora los judíos. Era una descendencia espiritual. Bien, seguimos analizando estos 2 versículos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. El hecho de que muchos rechacen a Jesús como el Mesías no ataca la integridad de Dios. No son los hijos de la carne, sino los hijos según la promesa como descendientes. Entonces hemos visto que los hijos de Setura y los hijos de Agar eran hijos de la promesa. Ahora, Pablo afirma que no todos los hijos físicos, como hemos visto, de Abraham heredaron la promesa. Es decir, los judíos dicen, no, somos descendientes de Abraham, por lo tanto heredamos la promesa. Mira cómo está ahí argumentando Pablo y enseñando a través del Antiguo Testamento que no es así. Pero ellos no lo quieren entender. Y dicen, no todos los hijos físicos de Abraham heredaron la promesa. No, porque no basta pertenecer físicamente al pueblo de Dios, sino los descendientes a través de Isaac pertenecen espiritualmente al pueblo de Dios. Con eso ya eliminó todos los hijos de Ismael, vuelvo a repetir, y a todos los hijos de Setura, los 6 hijos. Entonces no basta ser descendientes de Abraham. Y sigue argumentando Pablo, aclarándonos también a nosotros, porque muchos creen que son hijos de Dios y se sujetan a ritos, a rituales hoy día, lo vemos en este mes de octubre, y creen que son hijos de Dios, pero siguen cosas alejadas de Dios a través de imágenes, y no hay una real conversión y no hay una sujeción a las normas de Dios, ni siquiera conocen la palabra de Dios. Entonces los hijos de Dios son los que verdaderamente conocen la palabra de Dios y lo obedecen, igual que lo que nos está enseñando acá. Bien, entonces ahora dice, la incredulidad, el pecado, el rechazo, la hostilidad de Israel hacia Cristo no constituyen la prueba de que Él no sea el Mesías. Por más que ellos rechacen, por más que ellos argumenten que vienen a través del Antiguo Testamento, etc. No, eso no es óbice, no es una prueba de que no sea Cristo el Mesías. Todo lo contrario, concuerda perfectamente con la promesa de Dios que anticipaba que no todos los judíos creerían en Jesús para ser salvos. O sea, no todos los judíos van a creer. Ya eso estaba escrito. Ellos no lo quieren entender, pero ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Esta verdad quedó evidenciada e ilustrada en Elías. A ver, comenzamos con Elías, un gran profeta. Él fue perseguido por los sacerdotes de Baal, fue perseguido por Acab, el rey Acab, fue perseguido por la reina Jezabel, que querían matarlo, ¿no? Y Elías estaba convencido de que
Israel era apóstata, todo. Él creía que era el único que era el único verdadero israelita. Pero vamos a ver qué le dice Dios. En Romanos 11, del 3 al 5, miren lo que le dice Dios a Elías. Elías dijo: Señor, a tus profetas han dado muerta, y tus altares han derribado, y yo solo, Elías dice, yo solo he quedado, y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dios le va a responder: Elías, me has reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Todo el pueblo de Israel se ha ido, y yo me he quedado, se ha ido tras los ídolos, yo me he quedado con un remanente. Y hoy día también, en Israel, Dios no trata con Israel, pero ha quedado un remanente. Y ese remanente recién va a reconocer que Cristo es el Mesías, pero cuando venga la tribulación, al comienzo de los 3 años y medio, ahí van a sufrir, ahí se van a dar cuenta que Cristo, al cual crucificaron, era el Mesías. En otras palabras, el ministerio del profeta Elías, ¿no?, que obró, que creía que Israel era abiertamente pagana, lo estamos viendo, abiertamente, y que solo a la gracia de Dios él había guardado un pequeño remanente fiel. Y Dios dice: pocos son los que me hallan. Y también dentro de esa iglesia hay un remanente fiel, y solamente ese remanente fiel se lo va a llevar el Señor, nos va a llevar el Señor a su presencia. Ese remanente fiel, así como a la iglesia hay un remanente fiel, pocos son los que me hallan, dice Jesús, así también Dios va a cumplir con Israel. Va a haber un remanente, pero que al final de los tiempos, en el tiempo de Armagedón, ahí recién ellos van a reconocer, y Dios los ha guardado. Entonces, pero ahora veamos, vamos a analizar más profundamente de cómo era la salvación desde Adán. Vamos a ver, desde Adán Dios había establecido que la única manera para ser salvo era por fe. Mira, desde Adán, la salvación era por fe. Ese es. En Hebreos 11, 4a dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel había aprendido de su padre Adán que él tenía que sacrificar un animal inocente, en este caso un cordero, y que ese cordero iba a morir en vez de él. Por la fe, Abel creyó en Adán. Esas palabras no eran de Adán, eran de Dios, y él por eso lleva un corderito a morir en vez de él. Entonces, por la fe, desde ahí, fe en el cordero. Por eso fue aceptado la ofrenda de Abel. Vamos entendiendo entonces por qué rechazó la ofrenda de Caín, porque Caín presentó un fruto de la cosecha, no era un cordero, y tenía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, tiene que morir un animalito inocente. Ya estaba enseñando que era Cristo el que tiene que morir por él. Desde ahí, y ese corderito fue entregado ¿por quién? Ese corderito fue entregado por Dios. Dios lo mató y le cubrió con pieles a Adán. Entonces, por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Entonces, bueno, ¿cómo seguíamos? Ya estamos bien en Adán, ahora vamos, ya estamos en Abel, ahora vamos a Isaac. Isaac representa una ilustración excelente de lo que es un verdadero hijo de Dios, así como nosotros. Porque antes de haber sido concebido, fue divinamente escogido. Es que Dios a ti nos escogió antes que tú vinieras acá. Y el Señor sabía cuál iba a ser la situación, ibas a pasar problemas. Estaba preparando el terreno a través de sufrimiento para que tú estuvieras listo para aceptarlo a Cristo Jesús. Así también todos nosotros, Él ya lo había establecido, Él nos había escogido. Entonces, antes de haber sido concebido divinamente,
escogió de los descendientes de Abraham para ser heredero de la promesa. Escogió a Isaac. El hecho de convertirse en un hijo espiritual de Dios fue preordenado. Es decir, antes que tú nacieras ya estaba preordenado que un día, en el tiempo de Dios, tú ibas a aceptar a Cristo Jesús, porque el Señor conoce, está Él en eternidad y nosotros estamos en el tiempo. Él ya sabe cuándo vas a nacer, cómo va a ser tu vida y cómo va a ser tu decisión final cuando te presenten la palabra, aceptarás o no aceptarás. Está todo preordenado, igual que nosotros. Entonces quiero ilustrarle ahora la fe. Es ilustración de la fe. Dice, una noche se prendió un fuego en una casa y había un niñito que se subió al techo y miraba hacia abajo, y no podía, no quería saltar porque no veía nada, un humo negro, fuego, y era una noche muy oscura, pero abajo estaba su padre que le decía, salta hijo, le decía, salta. Pero es que yo no te veo, decía el niño, yo no te veo. No importa, aquí la única cosa que importa es que yo sí te veo. Tienes que creer, salta que yo estoy listo para agarrarte y salvar. Y el niño saltó y se salvó. Mira, Dios es invisible, pero Él no está hablando. Cree en Dios, cree en Cristo, cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Tienes que creer en la palabra del Padre. El niño creyó en la palabra de su Padre. Tú también tienes que creer en la palabra de Dios. Desde Abel ya sabía que tenía que creer, que alguien tenía que morir por él. Eso es. Yo no te veo. No importa, yo sí te puedo ver, dice el Señor. Tú no vas a ver al Señor, Dios es espíritu, pero tú tienes que estar confiado en lo que es su palabra, confiar en la palabra de Dios. De Natanael, Dios dio otro ejemplo a través de él. Dijo de Natanael, este es un verdadero israelita. ¡Wow! Y entonces en Juan 1:47b dice, Jesús dijo de él, mira, al verlo a Natanael, he aquí un verdadero israelita. ¡Wow! En quien no hay engaño. Mira, o sea que no había engaño espiritual en él. Él no estaba confiado en su linaje, ni estaba confiado en sus obras para justificarse. No, él no aparentaba lo que no era. Digamos, no confiaba en que era un descendiente de Abraham, sino su actitud demostraba que era transparente, honrado. Y eso es lo que ve Dios, lo interno. No porque descendía del linaje de Abraham, era salvo. Y lo presenta, a Natanael en un contraste con los líderes judíos. ¿Cómo reaccionaron ellos? Coléricamente. ¿Y qué dijeron? Somos del linaje de Abraham. Y eso es lo que dicen los judíos. Lamentablemente, somos del linaje, digamos, de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie, decían. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le está explicando que iban a ser libres del pecado. Ellos apelaron a la justicia, pero basada en ser descendiente físicamente de Abraham. ¿Dónde está? Veamos, Juan 8:37 y 58. Mire cómo derrumba Jesús sus argumentos que hoy día sustentan el pensamiento de los judíos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Me lo mataron al Mesías.
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No, ellos no se dirigían por la palabra de Dios. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Más tarde a estos judíos incrédulos le llamó hijos de su padre el diablo, Jesús. Entonces, Pablo quiere establecer que no todos son descendientes de Abraham, es una descendencia espiritual, ¿no? Y los israelitas incrédulos no eran de Dios, y que la promesa era para aquellos que creían como Abraham creyó en la palabra de Dios, y no porque simplemente descendían de él. ¡Wow! Mire, y ellos se basan en su linaje. Y Jesús diciendo, no, esto no es así. Ya hemos visto que no es descendiente, lo de Ismaelita, lo de Ismael no eran descendientes de Abraham, pero no, los 6 de Cetura tampoco. ¿Cómo está derrumbando Pablo en estos versículos todo el argumento de los judíos? Ojalá que ellos pudieran entender esto. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham. Si tú eres de Cristo, eres del linaje de Abraham, y sois herederos según la promesa. Es que si creemos en Cristo, nosotros somos judíos espirituales. Eso es lo que nos hace pueblo de Dios. Entonces el carácter justo de Dios no permite la posibilidad de que se incumpla alguno de sus promesas. Tercero, porque la palabra de la promesa es esta, Romanos 9:9, continuamos. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. En su promesa incluyó el nombre del hijo prometido, que sería Isaac. O sea, aún muy más específico fue que era a través de Isaac, no era a través de la descendencia de Abraham. Ya están otra vez derrumbando todos los argumentos de los judíos. Génesis 17:19a. ¿Qué dice? Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Dios levanta en el tiempo a quienes elige en su plan divino. En el tiempo de nosotros, yo llegué a los 38 años de edad, quizás ustedes llegaron a los 20, más jóvenes, etcétera, pero en el tiempo de Dios, Él va a hacer el llamado. Entonces, escogió a su propio Hijo para traer salvación a Israel y al mundo. Él es soberano. Él escogió de ahí el que iba a ser heredero y salvador del mundo. Él escogió a Rebeca como madre de Jacob, soberano. Podía haber escogido otra. Él es soberano y sus decisiones no se pueden juzgar porque son siempre perfectas. ¿Cómo vamos a cuestionar la soberanía de Dios? Cuarto, Romanos 9:10, sigue estudiando línea por línea. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Rebeca fue esposa de Isaac y tuvo 2 hijos, gemelos, y Dios en su soberanía escogió a Jacob y no a Esaú. O sea que Esaú también descendía de Abraham, pero Dios, todo Esaú no. Mire, soberano Dios escoge, es a través de Jacob. Quinto, la elección soberana de Dios, Romanos 9, del 11 al 12. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino porque el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Dios eligió soberanamente a Jacob. A pesar de que los dos nacieron casi al mismo tiempo, eran gemelos. Sin embargo, sabemos que Jacob nace después, primero nace Esaú.
No es porque Esaú fue primogénito, como los judíos siempre, y el primogénito tiene todos los derechos espirituales. No, Dios ya había previsto que iba a escoger en su soberanía a Jacob, al menor, porque ya Dios tenía conocimiento del desarrollo de la vida. Ahora vamos a ver de Esaú, etcétera. Entonces no escoge por méritos humanos. Dios elige quien ha de convertirse en herederos de su promesa, y solo ellos son sus hijos espirituales. Dios nos ha escogido, hermanos. No sé por qué. No, en nosotros no hay ningún mérito, pero Dios usó y nos escogió, y demos gracias, Señor, porque nos escogió. Somos un remanente pequeño dentro de un mundo de millones de personas, y tú nos enseñas y nos revelas que por tu soberanía somos tus hijos, Señor. Somos los hijos espirituales. Jacob y Esaú no solamente tuvieron un mismo padre, una misma madre, nacieron al mismo tiempo casi, aunque Esaú se adelantó un poquito, ¿no? Nació antes de Jacob, pero Dios desconoció este propósito, digamos, este hecho circunstancial, lo desconoció. Él sabía que los israelitas iban a decir, no, Esaú nació primero, entonces el Esaú a través de Esaú vienen las bendiciones, y Dios profesamente desconoció esto y le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. El mayor Esaú va a servir al menor, el menor va a ser mayor que, o sea, el menor que es Jacob va a ser mayor, va a tener más poder espiritual que el mayor, el menor. Y entonces, y esto se confirma con los descendientes. Miren, los descendientes de Esaú, que forman un pueblo que se llama Edom. Los Edom o edomitas eran enemigos acérrimos de Israel. Mira, siendo descendiente de Abraham, de Isaac, acérrimos de Israel. Los edomitas se volvieron idólatras y persiguieron a Israel, y hoy día se desaparecieron, porque hoy día su territorio lo ocupa Jordania. Pero en el libro de Abdías ya estaba escrito esto. ¿Qué iba a pasar con Edom? Aquí todo está escrito. ¿Y qué dice? A ver, Abdías 10, es un solo capítulo, versículo 10 de Abdías, hablando de Edom. Por la injuria a tu hermano Jacob, o sea, está hablando de Esaú, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Y de dónde desapareció? Como pueblo. El Señor no pasó, sin embargo, por alto el engaño de Jacob y de su madre contra Isaac. Isaac era viejo y ya no veía, y lo engañaron. Ustedes ya conocen esa historia. Jacob se hizo pasar por Esaú, ¿no? Y engañaron, ¿no? Pero Dios, de todas maneras, a pesar de esto, Él iba a cumplir su promesa, sin contar con la intervención pecaminosa de ellos, porque ellos actuaron engañando. No es que Dios se engañó, sino ellos engañaron. Dios usa aún ese engaño para que se cumplan sus propósitos. Dios usa a Satanás, es un juguete en sus manos, lo usa, claro, para que se cumplan sus propósitos. A esto no quieren obedecer, ya, encárgate tú de ellos, ahí lo lleva, encárgate ya, listo. Y el diablo cree que está ganando, no, pero Dios lo está usando como un muñeco. Así también Dios a nosotros nos ha dicho: todas las cosas nos ayudan a bien, pero a los que amamos a Dios, aún nuestros errores el Señor los va a usar para nuestro bien. Gloria a Dios. O sea, con intervención o sin intervención pecaminosa, no, Dios va a cumplir su plan. Jacob envió, entonces no invitó
que la promesa de Dios se cumpliera, pero sin embargo le trajo grandes problemas a Jacob. Jacob, su nombre simboliza engañador. Su vida fue un engaño, siempre engañando aquí, engañando allá. Engañó a su padre Isaac con su madre en combinación contra Esaú, etcétera, y engañaba hasta que llegó a la horma de sus zapatos, llegó a donde su tío Labán, y su tío Labán lo engañó a él. En vez de darle a Lea, a Raquel como esposa, le entregó primero a Lea. O sea, lo que tú siembras cosechas, son principios espirituales, punto. Lo que tú eres, así, tú estás sembrando eso en tus hijos, en tu familia, eso vas a cosechar. Exacto. Dos gemelos. Jacob buscó a Dios con un corazón dispuesto a Dios. Esaú le interesó las cosas espirituales, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por cosas materiales. Ya sé, yo sabía todo esto, por eso estaba escogiendo de antemano a Jacob. El sexto punto dice, Dios eligió a Jacob. Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sucedió tal como Dios lo había establecido su predicción. Es decir, que a través de Jacob va a venir el Redentor de la humanidad, que era Cristo Jesús. No podría venir a través de Esaú, no podría venir a través de Ismael, no podía venir. Dios estaba desarrollando su plan soberano, ¿no? Muy bien, vamos al séptimo punto. Estamos en esos versículos, en esos dos versículos, 9:14 ahora. ¿Es Dios injusto entonces en la elección? ¿Es Dios injusto? Miren lo que pregunta Pablo, qué profundo. Y responde en Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? Él siempre anda así con preguntas. ¿Qué hay? ¿Injusticia en Dios? Y dice, en ninguna manera. Pablo tajantemente dice que Dios es justo aún en escoger. Y él no se basa en características personales, conocimiento que tengas tú. No, se basa en su prerrogativa divina. Él es soberano. ¿Quién va a ser? ¿Vas a cuestionar a Dios? Ahora vamos a ver, analizar eso. Y este es un misterio, hermanos. ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué no escogió a otra persona de millones de millones? Es un misterio que a nuestras mentes humanas, que son limitadas, no podemos entender. Algún día nos dirá por qué. Pero ahora no. Dos naciones salieron de ambos hermanos, Israel y Edom. Y Dios eligió a una de ellas, a Israel, para recibir la bendición y la protección. Y a la otra, Edom, juicio divino, desapareció. Eso sabemos que es de absoluta necesidad la fe personal. La misma fe de Abraham. Y la fe proviene de la gracia de Dios. Aún esa fe es un don de Dios. Dios, si tienes fe en Cristo, no es porque tú tienes fe, es porque Dios te lo regaló, esa fe. O sea, en la salvación no interviene el hombre para nada. Aún la poca fe que tenemos en Dios, en Cristo, esa fe Dios la puso en nosotros. Nosotros no somos merecedores de nadie. Es la sola gracia de Dios. Y el hombre centrado en sí mismo se rebela contra esto. No puede aceptar. No, así no puede ser. Y entonces comienza a cuestionar a Dios. ¡Wow! Cuestiona a Dios, que es injusto, porque hizo esto, porque se murió mi mamá, porque sucedió, porque viene esto. Y quiero ilustrarte entonces de la siguiente manera. Todo lo que hace Dios es justo y está en concordancia con sus atributos. Si Dios es santo,
Dios es justo, no, Dios es la verdad. No, todos esos atributos, no puede ir un atributo contra otro atributo, tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, voy a ilustrarles. Por ejemplo, la misericordia y la justicia de Dios tienen que estar en armonía. Dice que había una muchacha de 12 años que se encontraba moribunda y su madre le pregunta a su hija: ¿no temes a la muerte, hija mía? No, madre. Fue la respuesta gozosa de la muchacha. ¿En qué confías? ¿En qué confías para no temer? Le pregunta la madre. En la justicia de Dios. ¡Wow! Respondió la pequeña. Y la madre quedó sorprendida. Ella le hizo, ¿quiere decir la misericordia? No, ¿verdad, hijita? No, madre. Quiero decir en la justicia de Dios. Tú sabes, mamá, que todos mis pecados fueron cargados en la cruz. Él llevó mi castigo que mis culpas merecían. Quiero que te identifiques ahí también. Dios en su justicia jamás castigaría a Jesús y a mí a la vez. Si ya Él pagó por mis pecados, pues yo soy salva, porque Dios es justo. Y en la cruz sucedió que mi injusticia se lo di a Él y Él me dio su justicia. Y los dos no podemos morir. Gloria a Dios. A la vez. Jamás castigaría a Jesús y a mí a la vez. La mamá entonces recordó el pasaje de Pablo. ¿En qué se basaba? Romanos 3:26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el justo y nos justifica si nosotros creemos en la obra de Jesús, en la palabra de Dios. Si creemos igual la misma palabra que se le dio a Abraham, así, si confiamos totalmente en su palabra, nosotros también seremos justos por la fe en Jesús. Amén. Lo único que podemos hacer entonces es reconocer, teniendo plena fe y certeza en todo lo que Él hace, todo lo que Él hace bueno y perfecto. No es necesario entenderlo por completo. Solamente desconfiar en la palabra. Todo lo que el Señor hace es perfecto. Tú quieres que sea a tu manera, no es a tu manera, es a la manera que Dios ha establecido. Y Dios mismo va a dar testimonio de quién es Él y qué es lo que hace. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios, Él mismo da testimonio de sí mismo. Todo lo que había hecho, da testimonio de que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Todo es bueno, todo lo que hace Dios es bueno. Entonces, ¿quién somos nosotros para cuestionar la palabra de Dios? Para cuestionar la palabra de Dios deberíamos tener el mismo conocimiento o mayor conocimiento con Él que Él. Somos eternos, comencemos por ahí nomás. Si Él lo dice, punto. Mi fe está puesta en la palabra de Dios. Y yo esta mañana quiero hablarles a algunos de ustedes que quién sabe de repente no tienen la convicción. Yo no deseo, pero si dentro de un minuto murieras, ¿sabes a dónde vas? Tienes la plena seguridad. Si no sabes, tienes que aceptar la obra de Cristo para que Él te declare justo a ti, sin pecado. Si no has aceptado a Jesús como Salvador, no has creído en la palabra de Dios, y sin fe en la palabra, tú no puedes ser salvo.